Nuevamente, gracias a Dios por la tecnología, estamos conectados desde Washington hasta Guatemala, o sea, desde Washington hasta Guatemala. La vez pasada que estuvimos contigo estábamos haciendo un three-way, Washington, Guatemala y Argentina, pero quedó el espacio, quedó un espacio, digo, quedó el espacio porque estuvimos tratando la salud dividido en tres temas: nutricional, físico y mental. La idea es tocar uno por programa y hoy lo vamos a hacer desde lo nutricional. Vamos a hacer uno físico, que te reto a que vamos a hacer uno físico y digo por qué reto. Vamos a hacer uno físico donde estemos tú y yo vestidos de deportes y estemos, que tú me estés haciendo como qué tengo que hacer yo en mi casa y va a ser una buena oportunidad para que la gente pueda tener una idea de qué ejercicios básicos puede hacer desde su casa. Así te pongo el reto, así que el viernes a las 10:30 de la mañana, si está tu agenda bien, y una vez lo vamos a dejar programado, lo físico en tiempos de pandemia y nos van a ver, va a ser diferente esto, pero vamos a hacer unos ejercicios básicos como que si él fuera mi coach y para que ustedes también puedan tener esa oportunidad de pensar, wow, se puede hacer algo desde casa. Digo, se puede porque él y yo somos de gimnasio. A principio de año que yo estuve no solo en Guatemala, sino en San Francisco, Zapotitlán, que es a 15 minutos de mi tierra, donde vive Freddy. Tuve la oportunidad de ir a conocer el emprendimiento que él con su esposa ha tenido respecto a ser una posibilidad para mucha gente en el tema nutricional y físico. Y de eso quiero conversar también, aunque lo principal hoy va a ser lo nutricional, pero es cómo se junta y el por qué la visión de lo nutricional, Freddy, porque hablamos la semana antepasada de eso, pero creo que es importante. ¿Por qué ese cambio en cuanto a tener la claridad de que lo nutricional era importante para tu vida? Pero primero, que tú te presentes otra vez, al final estamos solos contigo. Preséntate, ¿qué haces? Y respondamos la primera pregunta. Gracias, Guillermo. Es un honor tener la oportunidad de compartir nuevamente contigo. Y es una gran bendición igualmente tener la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido a través de estos 13 años con tus amigos y nuestros amigos que nos están a través de este medio escuchando y viendo el día de hoy. ¿Cómo nace el cambio? Es a través de una crisis, ¿verdad, Guillermo? Lo que nos está sucediendo. Las crisis son las que dan la posibilidad de que tengas que actuar de alguna manera. La crisis para nosotros en esto fue una situación de enfermedad. Al principio no lo entendíamos de esa manera, de enfermedad de nuestra hija mayor, que por tener problemas digestivos debido a malos hábitos nutricionales, eso no lo sabíamos igualmente en ese momento, había una recurrencia en visitas al hospital por estreñimiento severo, colon irritable, gastritis crónica, etc. Y eso era consecuencia realmente de malos hábitos nutricionales. Pero una crisis que nos estaba obligando a llegar al hospital recurrentemente y en algún momento a tomar una decisión porque nos aconsejaron que había que operar debido a la condición en la que ya estaba. Eso lo hace a uno buscar opciones de inmediato y no llegar a ese extremo. Y ahí resulta, gracias a Dios, alguien que nos menciona de esto, nos dice, miren, ¿por qué no prueban? En ese proceso de por qué no prueban y en la condición que uno está pegado a la pared, digamos, que ya no ve soluciones, bien, probemos, ¿verdad? Ahí nos sirvió para entender, primero, que el verdadero problema eran hábitos nutricionales, o sea, el origen de eso que estaba sucediendo ahí eran hábitos nutricionales. Y el resolver, entendimos que era nada más cambiar algunas cosas pequeñas en sus hábitos, solventamos el problema y eso nos hizo despertar y poner atención. Entonces, el poner atención implica tal vez no solo saber, porque ya sabíamos varias cosas, sino entender que fue la diferencia. Y a partir de ahí fue que nos involucramos a saber de qué se trataba, qué era, buscar lo mejor. Era algo en que
si valía la pena, si habíamos tenido una solución ahí, verificar si realmente era bueno o no. Primero solo fue por emergencia, pero de ahí ir profundizando y buscando las mejores opciones. Aterrizamos en lo que estamos ahora, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero ¿qué me interesa? Me interesa también que entiendan, Freddy es un coronel retirado de la Fuerza Aérea guatemalteca. Yo tuve el privilegio de conocerlo a él hace muchos años, pero haciendo una tarea de análisis estratégico para Guatemala misma. O sea, Freddy es un analista de primera en cuanto a temas geopolíticos, geoestratégicos. Quiero poner esto en contexto porque estamos hablando con alguien que tenía una visión completamente diferente a lo que hoy está haciendo, y por eso lo importante es entender la nutrición. Este cambio que él dice lo tuvo antes de este proceso que estamos viviendo ahora. Un proceso en el que estamos encerrados, un proceso en el que las lógicas alimentarias, quiera que no, han cambiado. Digo esto porque las lógicas alimentarias han cambiado, yo lo estoy viviendo de esa manera. Tú no tienes la libertad de ir al mercado, de ir al supermercado cada vez que uno quería. Entonces las lógicas han cambiado. Freddy, al cambio de esas lógicas antes y ahora en cuarentena, ¿cómo verías tú el hecho de ese cambio en ustedes? O sea, ahora que realmente puedes ver en un tipo de encerramiento, por decirlo de esa manera, aunque no me gusta utilizar esa palabra, las ventajas de lo nutricional, ¿qué les dirías tú a los que nos están viendo ahorita? Bueno, pues entender el cambio, entender y dar gracias a Dios que fue un momento oportuno, por decirlo así, porque esto nos ha permitido estar preparados en esta condición. Primero, ya veníamos con un antecedente de un cambio adecuado, entender los beneficios de una buena nutrición, y al darle al cuerpo lo que necesita, lo que hemos logrado es estar estables, estar bien, estar saludables en este momento. Y sumado a ese conocimiento, a ese entendimiento de darle al cuerpo lo que necesitas y activarte, hace que parte de lo que hablábamos la última vez, aún en el espacio en donde estás, eso no sea la circunstancia que te agobie, sino que más bien no es el condicionante, sino que estás en una mejor condición de dar respuesta. Estás comiendo bien, has reducido necesariamente, aunque hagas actividad dentro, has reducido tu actividad diaria considerablemente. Eso implica que tu demanda energética es menor y que si te descuidas en eso, la tendencia natural va a ser que subas de peso, que vayas aumentando de peso y eso te ponga en desventaja. Entonces, un modelo nutricional que te permita tener lo que necesitas, y parte de esto lo vamos a ir viendo en corto tiempo, una nutrición que te dé todo lo que necesitas en corto tiempo, con la facilidad de que la puedas tener en tu casa sin necesidad de salir, te coloca en una ventaja enorme. Eso es un tema importante, el hecho de no salir de casa y cómo lo puedes hacer en casa. O sea, ¿por qué es importante tomar en cuenta el hecho de, al estar en casa, nosotros tener que cambiar esas lógicas alimentarias? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hace un geoestratega, un geopolítico hablando de nutrición cuando tenemos nutricionistas especiales para eso? ¿Sabe por qué estoy haciendo el programa con Freddy? Porque justamente estamos hablando con una persona, por decirlo así, común y normal, que vio esa lógica de cambio, y por eso en este tiempo de pandemias, de cuarentena, lo importante que es que nosotros entendamos que la lógica alimentaria depende mucho de nuestro accionar. Si ya lo dijo él, aun cuando nosotros podemos hacer el ejercicio, bajamos la misma dinámica física, baja. Entonces, al bajar es como equilibrar el tema de la nutrición. Entonces, si yo te digo, voy primero contigo, Freddy, y no sé nada, yo te digo, Freddy, tú en este tiempo, ¿qué me puedes aconsejar para mantener la nutrición equilibrada? ¿Por qué es importante esto también? Yo sé que lo puedes tocar, pero es importante porque de la nutrición dependen muchas otras cosas de nuestro accionar humano. Entonces,
Porque uno puede decir, lo físico puede ser más importante, lo mental puede ser más importante, pero lo que tú decías del tema de tu hija partía de tener problemas digestivos, de visitas al médico y en realidad era problema nutricional. Entonces, ¿qué me podrías tú decir para que los que nos están escuchando y los que nos vean posteriormente en YouTube puedan entender este proceso? Bueno, saber que el cuerpo necesita, a grosso modo, 3 elementos importantes. Agua, porque somos agua, algo que te dé energía, y nutrientes, cierta cantidad de nutrientes combinados equilibradamente. Eso va a hacer que la fábrica que está diariamente moviéndose, desarrollando un montón de actividades, funcione correctamente. Ahora, eso demanda energía, como un vehículo, por ejemplo. El vehículo, si no tiene combustible, no va a poder moverse. Necesitas echarle combustible para que se pueda mover, para que pueda funcionar. Eso es lo que sucede con el cuerpo. Entonces, ¿qué cantidad de energía vas a requerir durante el día dependiendo de tus actividades? Se llama índice metabólico en reposo, la cantidad de energía que una persona necesita si no estuviese haciendo nada. Hay una forma de evaluarlo. Entonces, tú estás sin hacer nada, requieres una demanda de energía para que tu corazón funcione, tu hígado funcione, tus pulmones funcionen. En la noche, por ejemplo, cuando estás durmiendo, estás totalmente acostado, no es que deje de funcionar corazón, hígado, pulmones, sigue funcionando y eso necesita energía, una cantidad de energía. Imagínate la cantidad de energía, tal vez del 75-80% de la demanda de tu energía es el funcionamiento de tu cuerpo. Aparte de lo que tú haces diariamente, que vas a la oficina, corres, haces ejercicio, cualquier cosa, eso es un adicional, pero ese adicional más o menos es el 25%. Entonces, la mayor demanda del cuerpo es funcionamiento y el mayor demandante es el cerebro. Cuando tú estás sentado pensando, ahí se está generando o demandando una gran cantidad de energía. Ahora, en la condición actual, en donde, por ejemplo, tú requieres una cantidad de energía para funcionar, que va a seguir siendo la misma, pero tus actividades diarias se han reducido considerablemente, entonces tu demanda global de energía va a ser menor. Y si tú sigues comiendo de la misma manera como lo has estado haciendo antes de, por ejemplo, una situación de esta donde estás más pasivo, lo que va a suceder es que el excedente de las cosas que le estás dando se van a ir acumulando en tu cuerpo y te va a provocar un problema mayor como obesidad y sobrepeso, y a la larga te va a poner en desventaja para otras cosas. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? O sea, ¿de qué manera podemos equilibrar, digamos, pensando en que no podemos comprar lo tradicional y que como tú dices, tenemos que equilibrar, porque aunque no tengamos esa actividad física tradicional que hemos tenido, siempre seguimos gastando una serie de energía que al final, como el carro, si el carro se va gastando la gasolina y en algún momento no le vas echando la gasolina, llegará algún momento en el que se le acabe la gasolina y no camine. Digo, haciendo la analogía con el carro, es ¿qué podemos echarle al cuerpo, digamos, de gasolina en este tiempo en el que cambiaron completamente los hábitos? Y ya después me voy a referir a algo en cuanto a rapidez también de envíos, pero ¿cómo podemos cambiar entonces esa lógica sabiendo que incluso le debemos de echar de mejor calidad? Digo, si le echábamos regular, ¿qué tal si ni siquiera pasamos a medium, sino que le echamos extra B-Power. B-Power, por ejemplo, haciéndole propaganda, pero ¿qué tal si pensamos de esa manera? Imagínate, nosotros nos preocupamos que en el carro no le echemos, bueno, los carros de ahora, los modernos, le echa regular porque está hecho, ojo, está hecho de tal manera la máquina, pero en el caso de nosotros tenemos que utilizar la analogía del carro anterior. A mí no se me olvida un amigo que ya falleció, él siempre me decía cuando nos visitaba aquí en Washington, me decía, échale súper porque te vas a dar cuenta que el motor funciona mejor, pensando que mi carro es 2005. Entonces, ¿qué le echaríamos al cuerpo ahora en tiempo de pandemia en que estamos encerrados para que nuestro funcionamiento sea más óptimo del que nosotros normalmente hemos tenido? Pensando que la demanda cerebral, ojo con eso,
tú nos dijiste que la demanda cerebral es la que te consume más. Y aunque no querramos, la demanda cerebral ahora está siendo más alta porque nuestra lógica de incertidumbre nos hace que nuestra mente funcione más. Y ayer tú y yo estuvimos en un conversatorio con el apóstol Avelar, donde a mí me terminó de volar la cabeza en cuanto a qué es lo que funciona más cuando estamos en procesos así. Entonces, si yo tengo que tener la mente, por eso digo, más que lo físico primero, pero es la mente. Entonces, la mente se nutre, por decirlo así, su gasolina viene de lo que tú le metes aquí. Uno puede decir, sí, sí, pero muchas veces tú puedes querer pensar positivamente, si se quiere utilizar positivamente, pero si lo que le estás metiendo aquí es regular en algún momento, pero si aquí le estás metiendo power, be-power, tu funcionamiento va a ser mucho mejor y entonces lo que funciona aquí es esa neuroplasticidad. Ojo, la neuroplasticidad que se está dando aquí, que funciona, eso lo descubrieron hace 3 o 4 años, funciona de acuerdo al nivel también de aceite que le eches. Si tú le echas un aceite cualquiera, aquí la neuroplasticidad requiere un aceite de primera, un aceite, ¿cómo le llaman? Un aceite no químico, sino un aceite, ¿cómo le llaman ahora? Ya me voy a acordar el que le echan a mi carro, pero es un aceite diferente, mejor. Entonces, ¿qué le echarías tú a tu carro y cuál fue, digamos, pensando en tu lógica de cambio? Pero en este tiempo, ¿qué más necesitamos echarle al cuerpo? Necesitamos echarle algo que te provea todos los nutrientes. Son 114 nutrientes aproximadamente. Y ahí está el gran problema, porque el 99% de los seres humanos no somos desconocemos esa, digamos, esa especialidad y no vamos a estar aprensivos a estar pensando, bueno, la zanahoria tiene vitamina A, ¿cuánta vitamina A tengo que comer? Y empiezas a querer configurar alguna comida, siempre vas a tener, va a ser imposible que le logres dar a tu cuerpo, primero por tiempo y después por volumen, toda la cantidad de nutrientes que tú necesites. Y ahí es donde está la tecnología y la ciencia a la mano. Y esa es parte digamos, el descubrimiento que hemos hecho a partir de encontrar digamos, una fuente de alimentación de alta calidad que te da todos los nutrientes, primero, fáciles de absorber, segundo, y que lleguen al elemento más importante del cuerpo, que es la célula. Y aquí me encantaría, si me lo permites, un par de transparencias tal vez para ubicarnos de mejor forma cómo podemos iniciar y eso graficar por qué razón hacer esto, cómo hacer esto, si me lo Perfecto, permites. eso creo que lo gráfico va a ser más entendible para nuestros amigos que nos están acompañando. Vamos a ver. Aquí sería esto. Se mira por ahí, ¿verdad, Willy? ¿Miras la pantalla, Willy? Bueno, entonces si vemos aquí, este es un concepto de la OMS en donde dice que la mala nutrición realmente es la principal razón atrás de todas las enfermedades. Actualmente, algo más fuerte y que ha impactado mucho más que el propio COVID-19 es la obesidad. Aunque no es una enfermedad de transmisión viral, sí es de transmisión por hábitos. Estados Unidos, por ejemplo, es el primer país en el mundo en obesidad. Nosotros no nos quedamos tan atrás. Tenemos el 10º lugar en el mundo en obesidad y eso no es nada bueno. Una de las enfermedades causadas por el tema de obesidad son todos los problemas cardiovasculares, los problemas de diabetes tipo 2, principalmente por el tema de la mala nutrición. Entonces, ¿por qué vamos a esto? Primero es preguntarse y entender el desayuno, que ahí es donde inicia todo el problema. O sea, ¿qué desayunamos? Y si nos ubicamos a ver qué desayunamos, normalmente tenemos varias posibilidades. Y aquí, antes de entrar a eso, vamos a hacer lo que se llama una pequeña clase del cuerpo. Imagínense ustedes, esta es una célula. La célula es el órgano más pequeñito que tenemos. La unión de células lo que hace es formar tejidos. La unión de tejidos forma órganos como este, que es el más importante, uno de los más importantes, el corazón. La unión de órganos forma el sistema,
el sistema humano y por lo tanto todo el cuerpo humano, ¿verdad? Los sistemas y el cuerpo humano. Ahora, células son alrededor de 100 billones de células y diariamente están naciendo y muriendo miles de millones de células. Diariamente se están renovando. Algunas en las condiciones ahora son las encargadas de defendernos, otras son las encargadas de hacer producción de alguna naturaleza para mantenernos activos, etc. Una buena parte de las células son las que se encargan de defendernos y esto es los 100 millones de células que tenemos cada uno y cada una de esas tiene una función diferente. Ahora, las células esa célula necesita 114 nutrientes en agua. Entonces imagínate, 114 nutrientes que se disuelven en el agua y están haciendo su función, su combinación para formar 10,000 productos aproximadamente. Nosotros, ¿qué es lo que le damos normalmente? Mucho de unos pocos nutrientes que son difíciles de digerir. Ahora, imagínate esas células, si le damos eso, un día está bien, pero esa nutrición, esos 114 nutrientes son para hoy, no para mañana o para pasado mañana, es para hoy. Es lo que la célula necesita para funcionar. La célula necesita, el cuerpo humano necesita todos los días actividades para desarrollar, para caminar, para hacer todas sus funciones durante el día. Entonces, lo que tú le das en el día a la célula lo utiliza para funcionar y parte de lo que le diste es lo que va a servir en la noche para que se repare. La función natural del cuerpo humano en la noche mientras estás descansando es ese proceso de reparación. ¿Qué sucede cuando no le has dado a tu cuerpo lo suficiente durante la noche? Va a suceder que en la mañana cuando te levantas vas a desechar todos los desechos producto del trabajo nocturno, pero normalmente te cuesta levantarte. Y te cuesta levantarte a pesar de que hayas dormido 8 horas. Te cuesta levantarte simple y sencillamente porque ese turno de trabajadores que estuvo haciendo su labor durante la noche no tuvo los suficientes ingredientes para hacer su trabajo. Tienes que levantarte porque no te queda otra. Hay que ir a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede tempranito cuando te levantas? El cuerpo nuevamente hoy vuelve a pedir 114 nutrientes y agua. Porque lo primero que hiciste cuando te levantaste, si te has dado cuenta, es ir al baño, vas a orinar y ahí estás sacando todos los desechos. Entonces necesitas 114 nutrientes y necesitas agua todos los días, desde el inicio del día. Entonces, nosotros diariamente pongámonos a pensar qué es lo que le damos a nuestro cuerpo. La primera puede ser esta. Tenemos dos opciones. La primera opción, y es la que generalmente cada uno de los que nos está viendo debería de ubicarse, uno debería desayunar aproximadamente entre media hora a 45 minutos, a lo sumo 1 hora después de haberse levantado. Y normalmente lo que sucede es esto. Te levantas a las 6 de la mañana, tienes un montón de actividades que hacer y no desayunas. Esa es una opción. La otra opción es desayunar. Pero resulta ser, este es un plato típico chapín, con sus frijoles, huevitos, plátanos, etc. Para muchos le estás dando hambre, a muchos le estás dando hambre ahorita. Pero imagínate la hora, ¿verdad, Willy? Entonces, imagínate la hora. Este es un típico, los panqueques o los waffles con miel, algo también típico latinoamericano, algo típico de El Salvador son las pupusas salvadoreñas con frijoles, o eso es algo que te va a recordar Guatemala también, los tamalitos, ¿verdad? Puro maíz y pan con chocolate, o avena, o podría ser cereal con leche temprano, o podría ser simplemente un atol, ¿verdad? Entonces, esto es lo típico norteamericano, tu café con un muffin o con una dona, ¿verdad? Resulta ser que todo esto solo son carbohidratos. Es un solo nutriente. Y ahí es donde es mucho de un solo nutriente, carbohidratos, que es importante, pero le estamos dando demasiado de uno solo. Y eso en el cuerpo se traduce en azúcar. Imagínate todas las harinas refinadas, las pastas no son dulces. Sin embargo, en el cuerpo se convierten en azúcar, simple y llanamente. Entonces, el inicio del día, no perdamos de vista que esto lo estamos haciendo al inicio del día. Entonces, imagínate lo que sucede en este caso en donde le diste desayuno a tu cuerpo y le diste basado en carbohidratos. Lo que pasa aquí es que hay un incremento de azúcar desde tempranito porque le diste demasiados carbohidratos temprano y eso demanda una producción de insulina en tu cuerpo. El páncreas entra a funcionar de emergencia, mucho azúcar
Y lo que hace es, la línea verde, digamos que sería, si lo ves, es el nivel de azúcar que debería estar en una condición normal en tu cuerpo. Cuando tú desayunas carbohidratos, demasiados carbohidratos temprano, lo que va a suceder es que el mensaje hacia el páncreas es demasiada azúcar en el cuerpo ahorita, tira una gran cantidad de insulina para bajar el nivel de azúcar excesivo que le diste temprano, y eso hace que haya una caída de tu nivel de azúcar a cierta hora, digamos tipo media mañana. Esa caída de azúcar va a provocar que tengas hambre, tengas la sensación de querer algo, y se te antoja sin saberlo algo dulce porque estás teniendo carencia de azúcar. Y ese es un ciclo que se va dando durante todo el día. Esto es cuando desayunas, de las dos opciones, cuando desayunas basado en carbohidratos. Ahora, cuando no desayunas, ese es el otro problema, no desayunas y tienes que salir a trabajar, tienes que ir a hacer las cosas que diariamente haces, lo que sucede es que hay una gran demanda, hay un bajón de azúcar, hay una demanda de azúcar en tu cuerpo. Entonces, para funcionar, la única sustancia que puede hacer que lo que tienes acumulado de grasa en tu cuerpo se convierta en energía es la insulina. Entonces vuelve el páncreas de emergencia a generar una gran cantidad de insulina para convertir la grasa que tienes acumulada en la energía que necesitas para funcionar. Y eso te provoca igualmente una gran inyección la inyección de insulina enorme de emergencia para que supla la necesidad de tu cuerpo, y tú entras con esa caída que hubo de azúcar ya producto de la demanda que hubo, nuevamente vuelves a comer desordenadamente y se provoca el mismo problema. Las dos condiciones, tanto que desayunes basado en carbohidratos o que no desayunes, te van orientando hacia un mismo problema. Este es comer desordenadamente durante el día sin darte cuenta y provoca la obesidad y sobrepeso del que hemos visto. Y la otra es que te va de una vez orientando a la diabetes tipo 2, que es la diabetes inducida, ¿verdad? La tipo 2, provocada por malos hábitos nutricionales. Entonces, el problema es que eso no lo hacemos una vez o dos veces, sino que lo hacemos por años, ¿verdad? Willy, todos los días estamos teniendo desorden nutricional de esta naturaleza, y cuando va pasando el tiempo, este es lo que se logra ver en esta figura, en donde tarde o temprano estás con 10, 15, 20, 30, 40 o más libras de sobrepeso, ¿verdad? Y sobre todo grasa. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente esto, un equilibrio en esto. Esa es parte de la filosofía nutricional de Herbalife, que es tener un equilibrio completo en toda la nutrición. Es necesario tener carbohidratos porque es la gasolina del cuerpo, pero es importante, y lo más importante, las proteínas, porque las proteínas es los bloques de construcción de tu cuerpo. O sea, cada célula está la materia principal de la cual está hecha la célula, es proteína. Entonces, si te imaginas la célula como una palangana, el material de ese recipiente es proteína, no es plástico, es proteína. Dentro de la célula, agua. Y dentro del agua, todos los nutrientes que hacen que haya toda esta combinación. Entonces, necesitas equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas, considerando grasas de buena calidad. Y necesitas tener equilibrio tanto en tu hidratación, consumir abundante agua, necesitas tener actividad física y necesitas tener tu descanso. Sobre eso es lo que se basa toda la filosofía de la que estamos hablando ahora. Y ahora aquí se me pasó esto, pero de una vez te lo comparto. Este era yo, Willy, cuando nos conocimos del lado izquierdo. Eso fue tomada en el 2007. Yo estaba en Inglaterra cabalmente haciendo el posgrado en seguridad y relaciones internacionales en el Royal College of Defense Studies. Hacía ejercicio, pero si te das cuenta, la curva del éxito estaba bastante grande. Ahí todavía no había entendido la necesidad de hacer los cambios. Ya posteriormente, a través de entender el proceso, ya los cambios fueron notorios, ¿verdad? Porque a pesar de estar haciendo ejercicio, yo cambié mis hábitos nutricionales, y esto es lo que hizo que cambiáramos en la condición en la que estamos, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí, Willy, vamos y te doy el espacio para dudas.
Vamos bien porque es importante. Me acuerdo cuando tú dices que estabas en Inglaterra y me acuerdo que viniste a hacer un viaje de visita aquí a Washington. ¿Y te acuerdas qué pasó cuando nosotros llegamos? ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó a propósito de tu salud? Sí, porque tuve que ir a parar, tenía presión alta, tuve que ir a parar al hospital a que me hicieran una evaluación de emergencia. Cuando con mi esposa llegamos al hotel, vimos un par de ambulancias ahí y no sabíamos que al que se estaban llevando era a Fred aquí en Washington, D.C. Digo, para que vean ustedes el tema, el militar siempre ha hecho ejercicio y se lo estaban llevando. ¿Por qué? Por un problema de presión alta, un tema de presión alta. Entonces, digo, ¿se puede? Claro que se puede. Entonces, en este tiempo, por eso lo importante y era la idea de poder tener esta visión, nos puso un amigo que es chef ahí, que es sintético, el aceite sintético, o sea, lo han hecho de tal manera, y Junior, que es un chef de nuestra iglesia, me puso el aceite sintético que yo hablé, o sea, es un aceite de primera, o sea, y a mi carro no se le puede echar otro más que ese sintético, porque como es un turbo viejo, entonces necesita el aceite sintético. Entonces es, ¿cómo hacer para que en estos tiempos nosotros podamos funcionar, para que este motor que tenemos adentro, por eso la idea de conversar con Freddy era, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Ya nos dijo el tema del desayuno. El tema del desayuno fue, digamos, cómo cambiar esa lógica del desayuno. Entonces, en este tiempo, cuando se está limitando, incluso para muchos el acceso es sin ser, y la idea es hablar contigo, pero también sabemos que eso les cambió su lógica de negocio. Digo, les cambió la lógica de negocio porque ya no solo fue la necesidad misma de generar una buena nutrición, sino que fue ser una posibilidad para mucha gente, para que esa gente pudiera entender que había que tener una buena nutrición. Digo lamentable porque lo hemos hablado con él, lamentablemente en muchos casos eso se desvirtuó en muchos casos y es lo que se generó una mala percepción de lo que se podía tener, pero en realidad es ¿qué es lo que yo necesito para echarle a mi cuerpo, para que este cuerpo funcione bien? Es lo que él nos dijo, sobre todo el tema del desayuno, es ¿cómo hago yo para pasar las fotos que él tenía? Y me acuerdo cuando estuve en tu gimnasio, Freddy, que me presentaste a un chico que tenía la foto de antes, ¿te acuerdas que él me enseñó la foto de antes? Y él no perdió 35, perdió más, me acuerdo, ¿verdad? 114 libras. ¿Cuánto? 114 libras. 114 libras, me acuerdo muy bien porque el chico me enseñó su foto antes y cuando había perdido 114 libras sin tomar nada extraordinario, sino que simplemente cambiar la lógica nutricional. O sea, él lo que hizo fue cambiar la lógica nutricional. Sí, obviamente le agregó el tema de lo físico que vamos a ver el viernes, pero no se tiró a nada extraordinario, o sea, no se tiró a estos métodos, no estoy criticando los métodos, a mucha gente le funciona, pero es cómo además de cuidar mi organismo, cómo le meto yo los nutrientes, estoy a su vez bajando de peso porque el peso se ha generado por esa mala nutrición, el mal funcionamiento que tienen los organismos mismos del cuerpo y que está comprobado también que si tú desde aquí, desde el estómago, terminas funcionando bien aquí y a eso le pones el ejercicio físico, que lo vamos a ver el lunes, la neuroplasticidad mental, mira, vamos a hacer un programa también con un, ¿cómo se le llama? Un neurocirujano, es neurocirujano para que él nos hable de la neuroplasticidad, de cómo se está generando y que la gente que quiere tener creatividad y un buen funcionamiento necesita entender la neuroplasticidad, pero eso parte de lo otro. ¿Ibas a decir algo? Sí, fíjate, hay, digamos, primero, para hacer un paréntesis, primero, la gran industrialización de los alimentos ha hecho que lo que está en el mercado en general sea primero muy rico en carbohidratos, azúcares refinadas. Ese es lo que está en exceso. Las gaseosas, todas las galletas, todas las harinas refinadas, eso es mucho de un solo nutriente. Te da energía rapidísima, pero igualmente se te cae. Ahora, lo natural, lo que ahora es natural, o le podemos decir natural,
Desafortunadamente, por la industrialización y la explotación intensiva, no hay posibilidad de que los productos naturales tengan todos los nutrientes que deberían de tener. Por ejemplo, y ya está comprobado, una naranja, por ejemplo, que hace 50 años se producía de una manera casi natural, silvestre, llegaba a su madurez en su tiempo, los suelos eran ricos en nutrientes y esa naranja tenía toda la vitamina C y todos los nutrientes que debe tener una naranja. En el transcurso del tiempo, con la industrialización, la fertilización de los suelos, la sobreproducción de los suelos, los va deteriorando. Entonces, esa naranja ahorita, aunque sea natural, está a un 40 o 50% de la calidad de nutrientes de hace 40, 50 años. Entonces, ya de por sí, los alimentos están deficientes. Ahí hay una deficiencia. Entonces, aunque tú hagas un gran esfuerzo de conseguir cosas totalmente naturales, vas a tener primero el problema de la deficiencia de los nutrientes que ya adolece por la sobreproducción, y la otra es lo que le agregan para que crezca más rápidamente, que eso al final tú te lo estás comiendo. Por ejemplo, todos los fertilizantes, o por ejemplo, el engorde de los animales. La fuente principal de proteínas son todas las carnes, pescados, pollos, carne de res o cerdo. Pero tú te das cuenta que ahora los animales crecen en muy corto periodo de tiempo y eso es producto de una gran cantidad de cosas que le inyectan para crecer. Al final eso te provoca problemas porque tú te lo estás consumiendo. Entonces ahí hay un problema. El problema es deficiencia y la calidad de productos que están en el mercado para consumo. Entonces, ¿cómo logras complementar esto? Es la tecnología a través de la cual se basa la construcción de lo que te estamos recomendando es, otro paréntesis, ¿cómo yo logro entender que verdaderamente eso es bueno? Tengo que saber cuál es la fuente, de dónde lo producen, cómo lo producen, cuál es el respaldo para su producción, si es natural o no es natural, si el control viene desde la producción hasta el consumo que se está dando, mantiene las calidades de esto. Entonces, la experiencia de 40 años de ciencia atrás de tener, por ejemplo, un premio Nobel de medicina como parte de alguien que respalda productos que son responsables de la salud cardiovascular. Eso te da a ti confianza de la nutrición que estás recibiendo. Entonces, la ciencia a través de esto ha hecho que tú puedas tener empaquetado en un solo producto, digamos, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y ahora la facilidad es, no tienes que andar buscando cómo conseguir un montón de cosas, sino que ya lo tienes a la mano para producirlo en corto periodo de tiempo. Porque ahí está la otra gran excusa que todos ponemos para no comer bien, el desayuno cuando no nos da tiempo. No nos da tiempo, por eso no desayuno, porque tengo que salir corriendo ahora no, porque estás en casa, pero en tiempo natural salías corriendo, no te daba tiempo al colegio, al trabajo, y entonces eso te provocaba el desorden. Ahora ya no está esa condicionante. Ahora te llevas un batido en la mano en lugar del café. Claro. Digo, así como lo hicimos cuando estábamos en el gimnasio, pero bueno, mira, para ir cerrando, vamos a hacer otro programa la otra semana, porque la otra semana lo que queremos hacer es ya entrar con detalle a digo, vuelvo y repito, no estamos haciendo nada comercial, pero es bueno porque estoy tomando desde la visión misma de lo que ha sido el cambio en la vida misma de Freddy y de su familia, es ver por qué es importante el tema de saber qué vas a comer y como él lo decía, cómo en una sola cosa tú puedes tener los nutrientes. Pero quiero agregar levemente para aquellos que también saben, yo soy pastor, entonces quiero meterle 2 versículos para que también aquellos que creen en Dios sepan que también nosotros tenemos como parte de nuestra creencia en Dios que cuidar nuestro cuerpo. Y mira, el primero que te quiero compartir es 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice ya sea que comáis o bebáis. Ahí la pregunta es, ¿qué estás comiendo y bebiendo?
para la gloria de Dios. Eso a mí en el tema de ejercicio me cambió la lógica. O sea, yo con ejercicio puedo alabar y adorar a Dios. Entonces, aquí lo que te está diciendo es, ya sea que comáis, bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y un segundo y último que te quiero compartir es Efesios 5:29. Es porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y cuida. Dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia. Ahí está hablando definitivamente, está dos versículos. Hay otros, muchos que podemos hablar, pero está dándonos una misma línea en cuanto a cuidar tu cuerpo. Dice, hagáis lo que muchas veces nosotros decimos, todo lo que hagáis, hacedlo no para los hombres, sino para Dios. Ok, ahí dice que comáis o bebáis o lo que sea, hacedlo como para Dios o para darle gloria a Dios. Entonces, este hecho de este tiempo, el tema de la nutrición es importante porque la nutrición tiene las dos cosas. Es lo que bebes y el tema del agua. Estos son tiempos que al bajar la actividad física aparentemente no necesitas más agua, pero es cuando más agua necesitas. Es cuando más agua necesitas. Entonces es beber y comer lo que tienes que comer para que funcione lo otro. Y si quieres también que funcione lo espiritual, dice, una buena manera de adorar a Dios es que todo lo que comáis y bebáis, hacerlo para darle gloria a Dios. Solo les quiero dejar eso nada más. Freddy, para cerrar, ¿qué les dirías a la gente para cerrar este tiempo, esta gente que nos está viendo? Sabemos que a muchos les pudo haber interesado. De repente algunos dijeron, no, alguna pregunta que pusieron ahí sobre el producto. Mire, no se fije en el producto, no se fije en la forma, fíjese en el fondo. ¿Cuál es el fondo? Es el tema de la nutrición. ¿Y cuál es lo que al no tener la nutrición más en estos tiempos puede ocasionar? Porque si estamos hablando de la salud mental, hoy me dieron un dato de España, estaba hablando con un amigo de Islas Canarias, el tema que no están sacando mucho por obvias razones y de veras me alegra que no se esté haciendo es que el índice de suicidios lamentablemente está subiendo en muchos lugares. O sea, en España él me decía, la gente se tira de los edificios y eso no lo están sacando. Los medios creo que están haciendo un buen trabajo en no sacar eso, pero justamente es qué pasa cuando tu mente no está interviniendo bien este tiempo. Tú te tienes que hacer cargo de este tiempo y hacerte cargo de este tiempo es saber cómo vas a alimentar tu cuerpo. Ese es uno de los temas muy importantes porque si no alimentas bien tu cuerpo es lo que puede ocasionar. Algunos me pueden decir, oiga, pero son tiempos extraordinarios, tiempos temporales, con más razón y por eso la idea de darte sugerencias de cómo hacerlo. Y el viernes lo vamos a hacer con el tema de ejercicios. Casi que vamos a tener gimnasio en casa con Freddy y vamos a ponernos a hacer unos ejercicios. Él va a ser mi coach y nos vamos a poner a hacer unos ejercicios. Entonces, Freddy, ¿qué le dirías para cerrar a la gente este tiempo? Gracias, Willy. Quiero traer a colación el hecho de haber prestado servicio a mi patria por 36 años. Y hacer la transición hacia lo que estoy haciendo ahora. Resulta ser que para mí fue un cambio de paradigma fuerte porque me daba pena inclusive compartir lo que estaba haciendo a pesar de tener un gran beneficio en mi salud, que fue lo primero. Y entonces aquí vamos a lo que se ha hablado de conocimiento y entendimiento, ¿verdad, Willy? Teniendo bastante conocimiento, no tenía el entendimiento. El entendimiento fue comprender que era bueno para mí y la otra, bueno para mí y para mi familia, porque estaba haciendo la mejor inversión en el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. Entendido eso, me di cuenta que yo había estado en la tarea de servir durante 36 años, que fue mi tarea como militar, servicio militar en mi patria durante 36 años. Cuando entendí que lo que iba a hacer aquí era servir de otra manera, porque ahora era educar a unas personas, a las personas que lo deseen, a cambiar sus hábitos nutricionales, a tener un estilo de vida activo y saludable y a través de eso hacer lo que estabas diciendo, servir verdaderamente a Dios, ¿verdad? Porque todo es al final
para darle la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos. Y esto es entonces ponerte en una condición en donde ya tienes una experiencia y como tal puede ser luz a otros para que abrir su entendimiento y que se den cuenta que hay posibilidades a la par, hay posibilidades para hacer un cambio verdaderamente en sí, que la parte corporal es tu responsabilidad. La parte del milagro es la de Dios, pero tú tienes que hacer algo y ese hacer algo es tener, digamos, la disciplina de modificar algunas cositas, hábitos, por ejemplo, el desayunar correctamente e incluir el tema de los ejercicios y las demás cosas de las que vamos a tener oportunidad de hablar